Entre los sentidos que tiene nuestra conciencia o que tenemos en nuestra conciencia, uno de ellos es el sentido estético. Si directamente empezáramos a hablar o a tratar de este tema, la estética, inmediatamente saldría la objeción de que es una cosa muy subjetiva. Mucho más si empezamos a pensar en obras de arte, qué es arte, qué no es arte, todo esto confunde mucho el panorama. En este curso seguimos levemente un método fenomenológico y por tanto intentamos identificar primero cuáles son los fenómenos de la conciencia que son la base de cada fenómeno, de cada área, ¿no? En este caso, el fenómeno que da la base para la estética es la experiencia estética. La experiencia estética, una tautología, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Ahora la podemos identificar. Pues consiste en esto que le pasa a casi todo el mundo, que es que somos capaces de decir esto es bonito, esto me gusta, o esto es feo, esto no me gusta. Esa experiencia está extendida, es una experiencia común, el ser humano, con distintos grados de intensidad. Si vamos, claro, interesa fijarnos en un grado de intensidad un poco fuerte para identificar el fenómeno con un poco de fuerza, ¿no? Pensemos en una experiencia estética fuerte que nos ha quedado maravillado, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, que ha parecido preciosa. ¿Qué ha sentido? Pues probablemente ha sentido primero un acierto como elevarse, algo sublime, algo que parece no pertenecer a este mundo, ¿no? De alguna manera, un chispazo del más allá, casi, ¿no? Después ha tenido una repercusión evidentemente sensorial y afectiva, ¿no? Uno se ha emocionado un poco, ¿no? O bastante incluso, ¿no? Se ha sentido interpelado, se ha sentido emocionado y con una cierta intensidad, elevado, Entonces esas son características de la experiencia estética, ¿verdad? Una cierta elevación, una profunda emoción y una cierta alegría también, una cierta alegría por lo sublime, ante la presencia de lo sublime. Claro, cuando bajamos a grados muy pequeñitos, dice, una pequeña flor que tengo aquí, pues quizá no produce ese efecto con la misma intensidad, está claro. Pues es la experiencia estética, que en distintos grados se da en todas las personas. Este es el primer punto del que quería hablar, la experiencia estética. Un segundo punto es, ¿en qué campos se da esta experiencia estética? Pues es muy interesante. ¿En qué campos? El primero, y más evidente, es el de la contemplación de la naturaleza. Es asombrosa la capacidad que tiene la naturaleza de manifestarse ante nuestros ojos como algo bello. No todo en la naturaleza es bello, porque un caballo descomponiéndose no nos parece bello, ¿no? Un caballo muerto, ahí no nos parece bello. Pero por otro lado, hay una inmensa cantidad de situaciones de la naturaleza que nos parecen hermosas. Tanto los grandes panoramas, pues del cielo, las estrellas, los panoramas que se pueden ver desde al subir a una montaña, el mar maravilloso, los bosques, las praderas, pero también en lo pequeño, cosas muy pequeñitas, de pequeños objetos o diríamos combinaciones de colores, unas hojas otoñales, incluso una sola hoja otoñal, pues es una maravilla, ¿no? Y por supuesto la elegancia de los animales corriendo, de algunos, a veces una gallina corriendo no es muy elegante, pero el vuelo de un águila, o digamos un rebaño de los animales, los cuerpos muchas veces son muy bonitos, también el cuerpo humano puede tener mucha elegancia y puede ser muy bonito, y eso nos da todo, nos transmite experiencias estéticas, momentos de belleza, Muchas veces la fotografía nos ayuda a fijarlos y a identificarlos, momentos de belleza. Es la belleza de la naturaleza en tantísimos campos. Un segundo campo donde también se experimentan experiencias estéticas es el del conocimiento. Cuando una persona descubre algo o percibe, sobre todo, casi se parece a la naturaleza, cuando se perciben panorámicas. Se alcanza o se abre un panorama intelectual y dice, qué bonito, qué interesante es este tema, qué bonito. Se nota un atractivo, pero al mismo tiempo se nota belleza en el tema. Y es curioso cómo en el ámbito científico se ha impuesto, y no sé de dónde viene, la idea, de hace muchos años, de que, es de los años 20 por lo menos, de 1920, la idea de que las teorías auténticas, las teorías buenas, las teorías verdaderas, suelen ser sencillas, suelen tener una sencillez y una belleza. Una belleza que consiste en esa sencillez, esa armonía y al mismo tiempo son panorámicas.
Suele ser así, lo han expresado muchos físicos conocidos y matemáticos también. Me acuerdo de Gödel, como habla de que las matemáticas son bellas y que las teorías matemáticas son bellas y que las teorías matemáticas auténticas son bellas. Son bellas. Los matemáticos suelen decir, por una parte, que son bastante platónicos porque se asoman a ese campo asombroso de experiencias que parecen estar más allá de la materia. Pero además experimentan la belleza en muchos campos del conocimiento. El conocimiento es bello en muchos aspectos, un segundo gran campo. Un tercer campo de belleza muy curioso son las acciones morales. Cosa curiosa. Es decir, sobre todo los actos de heroísmo. Nos parece bonito que una persona sea capaz de sacrificarse por otra. Nos parece heroico, pero también bello, que una persona dé la vida, que sé yo, por salvar a otra. Tantos ejemplos como hay de entrega personal. Todos esos ejemplos que suponen un homenaje a un valor, una persona que ha dado su vida pues por la fe, que ha dado su vida por la patria, que ha dado su vida por salvar a otro, que ha dado su vida, bueno, nos parece, por la ciencia, nos parece como ejemplos y nos suscitan esa experiencia de belleza. Lo mismo que nos suscita lo contrario, pues la experiencia de fealdad, las acciones, aquella persona que se aprovecha de otra, dice qué feo, ¿no? Qué rastrero, qué innoble, nos resulta feo. Incluso esta terminología se emplea para educar a los niños. No mientas porque es feo, es feo. Y detrás hay una especie de idea de lo que es la dignidad humana, de llevarla con belleza o llevarla con fealdad, ¿no? Adecuarse o no a la dignidad, a una nobleza de la vida humana. Tiene un componente estético clarísimo, hemos dicho. La belleza en la naturaleza, la belleza en el saber, en los campos de conocimiento, la belleza en la moral. Y hay un cuarto campo, que es la belleza en las acciones humanas. Las acciones humanas, podríamos decir que eso es arte. Pueden hacer las cosas de manera que sean bellas. Todo tipo de acciones, muchas. Por ejemplo, pero muchas acciones humanas. Un cortejo académico puede ser bonito, una ceremonia puede ser bonito, en la liturgia pues se hacen muchas cosas que son belleza simplemente de cómo se hacen las cosas, con objetos pero también con movimientos, no digamos nada por la danza y luego está dentro de estas acciones humanas todo el campo propio de las bellas artes, que es producir cosas bellas. En este campo es donde más puede, digamos, influir este espíritu subjetivo, decir, bueno, pero la belleza es una cosa totalmente subjetiva porque cada uno tiene su punto de vista. Es verdad, en gran parte, es verdad, pero interesa un poco conocer la historia de las valoraciones de los objetos de arte para ver cuántas cosas podemos ver en objetos de arte, porque claro, no vemos lo mismo. Me acuerdo que ponía como ejemplo a los alumnos existe en los Inválidos de París un abrigo de Napoleón, bastante bonito, un abrigo muy bien cortado, blanco, de piel me parece, que estupendamente cortado, tiene una cierta belleza como traje. Evidentemente tiene también el valor histórico de haber pertenecido a Napoleón, que se le da al objeto un valor especial, también influye un poco en nuestra interpretación. Cuando nosotros lo vemos, no es lo mismo si vemos un trozo de tela o si vemos además que es de Napoleón, que representa una época, vemos más en ese objeto. De tal manera que efectivamente, según la mirada y según los conocimientos que tiene el que mira, puede ver más o menos en un objeto de arte, es evidente. No es lo mismo saber que 4 rayas son de Picasso que ver simplemente 4 rayas. Quizá si sabemos que son de Picasso intentemos ver algo más o apreciemos mal aquel objeto, aunque quizá en las 4 rayas eso no cambia, el que sean de Picasso o no, pero nuestra apreciación de aquello sí que cambia. Pero bueno, volvamos a esta historia de la valoración de los objetos de arte. El arte antiguo intentaba sobre todo imitar a la naturaleza, es una cosa muy antigua, y empieza con lo que sería sencillamente el adorno, que es muy interesante porque el adorno supone salir del primer grado de necesidad. Si yo estoy comido por la necesidad, pues cuando hago un cuchillo lo que hago es una cosa útil. Pero enseguida sucede que en cuanto yo tengo un poquito de holgura, allá adorno el cuchillo.
Y si yo soy un personaje principal, tendría un cuchillo mucho más adornado, porque me lo habrán regalado, me lo habrán hecho para mí. Ese cuchillo sirve también como elemento de prestigio. Es interesante, ¿verdad? Porque como el arte, en cuanto sale del ámbito de la mera necesidad, se produce. El ser humano no quiere ser acompañado solo de cosas útiles, quiere ser acompañado de cosas bonitas. Y hay un momento en que también se hacen cosas bonitas simplemente porque son bonitas y no son útiles. Ese es el origen de las bellas artes. Cuando yo hago una escultura, ¿para qué? Pues simplemente para adornar, porque me parece bonita y quiero tener un elemento de belleza que también me da prestigio, Si quiero hacer un templo, le pondré unas cuantas estatuas para que sea bonito también, o una plaza pública, ¿no? Y si quiero que la plaza de mi ciudad sea más bonita que la de otros, pues buscaré buenos artistas que me hagan unas esculturas estupendas. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué utilidad tiene? Ninguna. No tiene ninguna utilidad. Solamente la contemplación de algo bonito. ¿Y qué características tienen que tener esas estatuas para que yo las aprecie como bonitas? Tienen que ser, por un lado, bien hechas técnicamente. Y por otro lado, tienen que tener ese elemento, diríamos, imposible de determinar del todo, que es una cierta armonía, una perfección formal, muy difícil de definir realmente. Donde entran además todos los componentes subjetivos del juicio. Bien, esto que sería lo que han sido las bellas artes casi 18 siglos, ¿verdad?, cambia un poquito en el romanticismo, donde se introduce un elemento nuevo. Hasta, vamos a decir, el siglo XVII, hasta el XVIII, los artistas han sido prácticamente más o menos apreciados, pero prácticamente han sido criados, Todavía, en el fondo, pues Johann Sebastian Bach entra por la puerta de los criados, y Mozart también. Es uno de los criados, son los que hacen la música, ¿no? Hacen cosas bonitas, son apreciadas, porque es un tipo que sabe mucho y, diríamos, lo hace muy bien, pero, podamos, no está. Y en el romanticismo, en muy poco tiempo, se produce un cambio tremendo, porque se pasa a considerar el genio del artista, pasa a ser un elemento muy significativo en el arte. Entonces, las obras de arte no son solo obras más o menos interesantes, sino que además son expresiones de un genio. Esto va a ser determinante en la concepción del arte moderno. Bueno, del arte a partir de esta época. Es un elemento que interviene nuevo. Antes hemos tenido la perfección formal, también a veces la calidad de los elementos y digamos el carácter de novedad o que aquello que podía tener, ¿no?, de excepcional, de haber hecho algo difícil o algo muy valioso en ese sentido, que es mejor que los demás. Son elementos que ya tenía la obra de arte. Ahora además tiene ese elemento de ser representación del genio del artista. Bien, se introduce inmediatamente un elemento más, que es que los artistas muchas veces innovan. El manierismo del siglo XVIII había intentado someter las artes a unas reglas, no funciona. Acaba siendo aburrido el arte, ¿no? Se hacen cosas más o menos agradables, la arquitectura se repite, pero se ve como los artistas, hay personas de genio que son capaces de superar, de hacer algo bonito sin mantener las reglas, ¿no? Y entonces se aprecia un elemento nuevo en el arte que es, vamos a decir, el vanguardismo, la introducción de novedades, que también va a ser otro elemento permanente hasta ahora. Tenemos la perfección técnica, tenemos lo excepcional de una obra, tenemos el genio del autor y ahora tenemos la novedad. Claro, el arte entra en el siglo XX, las bellas artes, vamos a decir, con muchas novedades. De entrada, por ejemplo, la fotografía hace que la pintura pierda mucho interés en el terreno de representación. ¿Para qué vamos a hacer cosas iguales que la realidad, que podría ser un elemento a tener en cuenta antiguamente si ya tenemos la fotografía, ¿no? Entonces hay que buscar cosas nuevas. Primero se empieza a experimentar el arte de lo feo. O sea, porque yo también no solamente tengo que representar cosas bonitas, puedo representar también cosas feas. Me acuerdo de cuadros sobre la ría de Bilbao, la ría sucia de Bilbao, cuando era aquello un puerto industrial importante. Bueno, tenían su belleza. Y no era, es otro tipo de estética, pero ciertamente se aporta algo. Y luego se entrará en un camino que es, a medida que ha habido tantísimos artistas y se ha producido tanto en todas las bellas artes, que ahora hace falta un elemento de novedad. Ya repetir los paisajes no tiene sentido en pintura, hay que hacer algo nuevo. Quizá no es necesario respetar ni los colores, ni las formas, ni las texturas, y se van introduciendo cambios en los cánones de las artes
con este esfuerzo de innovar, que ha sido un elemento nuevo del mundo artístico. Y bueno, al final llegamos al comienzo del siglo XXI con algunos elementos más o menos perdidos y con otros permanentes. El elemento de manejo técnico siempre ha sido apreciado, porque un pintor, por ejemplo, tiene que conocer muy bien su arte, y eso pasa en todas las bellas artes, ¿no? El elemento de, digamos, de impresión estética o que resulte bello se ha perdido, ya no interesa. Se ha perdido en casi todas las artes, en la arquitectura no, ¿eh? Y en la música que se hace para películas tampoco, pero la música experimental sí que se ha perdido, ¿eh? En las bellas artes, en muchas de las bellas artes. El elemento de expresión de un genio sigue vivo, a veces de una manera un poquito mítica, ¿no? El elemento de novedad, por supuesto, sigue vivo, muy vivo, el interés de algo nuevo. Y luego, claro, las obras de arte mantienen su valor emblemático de representación de una época, lo que decíamos antes. Si estas tres rayas son de Picasso, pues claro, eso vale porque es una representación del genio de Picasso. Bueno, todos estos elementos nos ayudan a ver el componente subjetivo, histórico y objetivo también de los elementos que tienen que ver con la obra de arte. Hemos hablado de la experiencia estética, hemos hablado de los campos de experiencia estética, hemos hablado de las bellas artes y los objetos artísticos, que también son sujetos de experiencia estética muy complicada.